Y nos vamos a Israel, donde continúa la guerra tan dura y cruel contra el Hamas, ese terrorismo de ese ejército irregular que no tiene reglas y que obviamente manipula y lleva dolor permanente a los ciudadanos de Israel. Mientras tanto, le cuento que Israel confirmó la muerte de Shlomo Mansur, un rehén de 86 años secuestrado por Hamas en Kisufim. Todo esto mientras, como decíamos, lo que puede ser o no la liberación de rehenes del próximo sábado está en suspenso. Vamos a ver qué nos dice sobre esto y mucho más el periodista, director de Comunidades Plus, el profesor Natalio Steiner. Querido Natalio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Miguel, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sí, efectivamente las novedades de hoy giran en torno a los temas que has anunciado, estos temas tristes, ominosos, vergonzosos de parte del Hamas islámico. Quisiera decir dos palabras más de Shlomo Mansur, de 86 años. Primero que es un hombre que ha sido del kibutz Kisufim y uno de los fundadores del kibutz. Ha sido un referente completo de esa familia kibutziana, viviendo hace más de 60 años, básicamente en el kibutz, y habiendo sido sobreviviente de la Shoah. Así que si bien por un lado realmente uno lamenta desde ya la muerte de cualquiera de los Hatufim, de los cautivos, debo decir que no lamento la muerte de Shlomo Mansur. Prefiero que haya muerto ese 7 de octubre a estar en las cavernas del Hamas islámico sufriendo lo indecible por su edad, por sus años, por su experiencia, por su valentía. No hubiera salido vivo de allí, no hubiera salido vivo de ninguna parte. Viendo lo que uno ha visto hasta ahora, especialmente en el último Los Pasos, eh, ha sido dentro de todo un alivio esa muerte terrible de Shlomo, y lo que ha sido una afrenta que obviamente se hayan llevado su cuerpo para canjearlo una vez más. Estos neonazis islamistas necrófilos, porque ya no se puede decir otra cosa más que esta, ya no hay más términos para llegar a esta situación. Está toda la gente del kibutz conmovida por la revelación de estos datos que se presumían, sin ninguna duda, como de tantos otros más. Recordemos que Shlomo Mansur, de haber sido todo normal en esta primera etapa de las negociaciones, debería haber sido uno de los liberados antes del día 42. Evidentemente ya no lo hubiera sido porque ya había muerto el 7 de octubre del año 2023. Pero así juega el Hamas, este terrorismo psicológico del cual Israel tiene que buscar y tener nuevas armas para enfrentar, para no caer en las trampas que agudizan y dividen obviamente a la sociedad argentina, que también se ha despertado ya desde ayer a la noche, naturalmente con la negativa o la resistencia del Hamas a continuar con la puesta del acuerdo, esta parte que se viene del próximo sábado. En realidad, las respuestas israelíes a las dilaciones del Hamas del próximo sábado han sido las siguientes. En primer lugar, Israel considera no haber violado ningún término del cese del fuego. Cabe destacar que las acusaciones de Hamas contra Israel tienen que ver, en primer lugar, con el arribo de insumos a la zona de la Franja de Gaza. El único insumo que está faltando en la Franja de Gaza no depende de Israel, son las famosas caravanas, son las famosas casas metálicas o refugios metálicos que dependen del extranjero, no se hacen en Israel, o por lo menos no están en Israel, o no están pactadas que provengan desde el propio Estado de Israel. En segundo lugar, el tema del paso de los palestinos del sur al norte de la Franja de Gaza. Hay que recordar que Israel ayer mismo, cumpliendo el acuerdo, retrocedió por completo el paso Netzarim, o sea que el paso es libre en este momento, salvo donde haya algunas sospechas de gente armada, en donde ahí sí se hace algún tipo de requisa, y eso a través de tropas europeas y no a través de tropas israelíes. Lo que sí Israel obviamente ayer generó fue que disparó contra palestinos que se acercaban peligrosamente a la franja
limítrofe entre Gaza y los kibutzim, que ya sufrieron el 7 del 10 suficiente, y que esto es una vieja advertencia conocida por Israel hacia cualquier palestino que se acerque del otro lado de la franja de Gaza a un término menor a 500 metros. Así que no hay aquí violación alguna. La pregunta entonces es qué busca el Hamás, qué es lo que buscó con esto. En realidad es difícil saberlo, entender la lógica de esta organización, pero da la impresión de que la búsqueda detrás de todo esto es que ni siquiera se termine la primera etapa de las negociaciones que terminarían en el día 42 y que ya debían haber empezado por la segunda etapa que debería arreglarse ya a partir del día 16, estamos el día 23 que ha empezado esta primera etapa. Todos estos temas son muy complejos de por sí, cuándo empieza una etapa, cuándo termina la otra, qué negociar, qué no negociar, qué es lo que Israel tiene aún para negociar, qué es lo que el Hamas va a devolver, dado que estamos llenos de imprecisiones en todo sentido que realmente generan mayor confusión en todos estos temas y hacen que evidentemente la situación no sea fácil de dilucidar. En realidad no son pocos aquí los que en Israel creen que hasta el día sábado esta crisis se va a solucionar. Se va a solucionar, o debería, vamos a poner esos términos, solucionarse, porque ya los mediadores como Qatar, Egipto y Estados Unidos han intervenido en otras oportunidades en crisis parecidas, similares y de menor envergadura también, y se resolvieron. Por lo tanto, no debería haber ningún tipo de objeción para que esto también se resuelva. En caso de que no se resuelva y que el Hamas, como bien dijo Trump, no entregue a los prisioneros tal como se comprometió el sábado 12, el sábado a las 12 del mediodía, ahí se presentan tres opciones. Una intervención militar israelí muy dura, muy agresiva, que probablemente tenga que ver con reocupar todo el paso de Netzarim, toda la zona que divide en dos a la franja de Gaza, y que es un paso estratégico para el Hamas, o por lo menos así ellos lo han presentado. Esta es una opción. La segunda opción es una opción más bien que podría ser tomada por civiles israelíes. Acá en Israel desde hace ya muchos meses hay un movimiento que está tomando mucha fuerza que se llama Tzav 9, la Orden 9. Se trata de un grupo de familiares de víctimas, se trata de un grupo también de padres de soldados israelíes que han caído en la franja de Gaza y de todo tipo de israelíes comprometidos con una idea central, con una idea básica que el tiempo nos va a demostrar, yo creo que tenían razón, y el tiempo nos va a demostrar si esto es así o no. Ellos hacen hincapié en que el Hamas todavía resiste porque sigue recibiendo provisiones en cantidad. Y por lo tanto llaman e invitan a todo el mundo a que si el día sábado a las 12 horas del mediodía no han sido entregados los cautivos, se haga un bloqueo masivo de todas las rutas que conducen a la franja de Gaza en forma de mover miles y miles de personas para impedir hasta que no devuelvan a los cautivos el paso de alimentos, medicamentos y otro tipo de cuestiones. Entienden y con bastante lógica que el Hamas obtiene recursos económicos y recursos existenciales a través de estos insumos que penetran y por lo tanto el que no penetre insumos generaría un malestar de la propia población gazatí hacia el Hamas. Y refrendan esto diciendo, ¿para qué queremos que entre insumos si igual los cautivos nuestros no los reciben? Y obviamente el cuadro lo tenemos muy claramente presentado el pasado sábado cuando hemos visto la liberación de estas tres personas. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la advertencia de Trump, nuevamente realizada en forma cada vez más categórica, acerca de que los palestinos tienen tiempo, Hamas tiene tiempo hasta las 12 del mediodía del sábado para entregar, y ahí hay una cuestión semántica, yo no la pude aún dilucidar, si dijo entregar a los rehenes que ya están programados o todos los rehenes. Acá hay varios que dicen que habló de todos también, eso sería aún mucho más difícil todavía,
para el Hamas poder hacerlo, aunque lo quisiéramos, naturalmente, pero no sabemos a qué se refiere Trump con el hecho de que se va a desatar el infierno. ¿A qué llama el infierno? A una guerra, a una invasión adicional de Israel de la Franja de Gaza, a una intervención norteamericana, algo más difícil, más lejana. ¿Afectaría esto al resto de los palestinos también? Difícil saberlo, pero evidentemente la amenaza de Trump está destinada a movilizar al Hamas y volverlo al camino de las negociaciones para que no se desvíe básicamente de esta cuestión. Eh, por otro lado y por último de mi parte, hay quienes piensan aquí que el Hamas actuó como actuó poniendo estas excusas que yo antes expliqué, porque quiere dar una respuesta o poner a prueba hasta dónde Trump es capaz de poner en marcha el plan de evacuación de la Franja de Gaza. Es decir, es un acto de resistencia teóricamente del el Hamas islámico para convocar a las masas palestinas e impedir que se ponga en marcha el plan específico de Donald Trump de evacuar la Franja de Gaza de palestinos y reconquistarla. Hoy se han escuchado algunas declaraciones adicionales de Trump respecto al tema que él dio a entender de que, bueno, si no sucede lo que debe suceder el sábado a las 12 del mediodía, Israel tendrá todo el permiso para hacer lo que quiera hacer, palabras más, palabras menos, de alguna manera, digamos, en las expresiones verborrágicas de Donald Trump, pero no hace más que vigorizar la relación existente entre Israel y la empatía entre los dos gobiernos. Cabe destacar, yo no sé si decir en contra de lo pensado o no, porque la actitud de grupos importantes de familiares es de que cada vez que pasan estas cosas y hay alguna crisis en la negociación, es acusar fuertemente al gobierno israelí. Hoy por la mañana se bloquearon las rutas, se bloqueó en realidad la ruta número 1 que conduce a Jerusalén. Lo hicieron los familiares, o algunos de ellos, de víctimas y que tienen rehenes, cautivos, seres queridos en la Franja de Gaza, porque en Jerusalén iba a deliberar y está deliberando el gabinete de seguridad y el gabinete israelí para saber qué medidas tomar en general. Y otra vez se vuelve a responsabilizar al gobierno israelí de la dilación de los compromisos y de la dilación para llegar a un segundo paso, a un segundo acuerdo. Es verdad que todos pensamos, o muchos pensamos, que hay que poner en marcha ya mismo un acuerdo global que haga que no se piense en sacar más a los cautivos por goteo, 3 este sábado, 3 el próximo sábado, sino tratar de sacar a los 76 cautivos y cuerpos que están en manos del Hamas de una sola vez, en una sola oportunidad, aunque el precio a pagar sea realmente elevado. Si esto sucediera, si esto realmente sucediera, entonces Israel tendría las manos totalmente libres para terminar la guerra que comenzó con el Hamas y terminar, por lo menos militarmente, con esta organización, Miguel. Pero todo sigue siendo muy confuso, muy raro, muy complejo y vamos a ver si la mediación catarí nuevamente es capaz de encarrilar al Hamas y ponerlo en la senda de la negociación. Natalio, esta es la fotografía del día, sin duda el foco está puesto en esto, pero en la película hay algunas otras escenas muy importantes también hoy y en estos momentos. Hoy justamente el rey Abdalá, bien digo, de Jordania, estará reunido con Donald Trump en Washington. Ayer el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr al-Batrari, se encontró con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Digo, esto en el marco de este globo, por decirlo así, que ha planteado Donald Trump respecto de la Franja de Gaza y del rechazo, por lo menos hasta ahora, por parte de Egipto y Jordania. Claro, Trump que respondió nuevamente con la misma intensidad diciendo van a aceptar o aceptar o les cerraremos el grifo, y habló obviamente de dinero, aspectos que hacen a la película, ¿no?
Sí, sin ninguna duda, obviamente las economías jordanas y egipcias, además del nivel de seguridad, son altamente dependientes de los Estados Unidos. Egipto está recibiendo arriba de 52 mil millones de dólares al año, ha tenido una pérdida muy importante por el bloqueo del canal de Suez, es decir, del mar Arábigo, que conduce al canal de Suez por parte de los Houthis, no ha podido recuperar nada prácticamente de las regalías que cobra por el paso de los barcos y por lo tanto la economía egipcia está en un momento muy delicado. Y Egipto ha reaccionado de dos maneras complejas a esta iniciativa de Trump. Por un lado, se vienen escuchando ya hace bastante tiempo y viendo algunos videos acerca de la movilización de tropas egipcias en cantidades bastante importantes y alarmantes en el desierto del Sinai, violando abiertamente los acuerdos de paz de 1979. Esto no significa que Egipto se esté preparando para una guerra contra Israel. Acá nadie lo piensa en esos términos, pero sí piensan que es una pulseada, que es un elemento de presión, que es un elemento para demostrar que Egipto, bueno, es un Estado independiente, un país independiente, y que ha decidido no dejar entrar a los palestinos y no quiere someterse a los dictámenes de la potencia norteamericana. Por otro lado, hay un dato que te voy a agregar a lo que vos mencionaste, de la visita de Abdala y la visita del canciller egipcio, y es el dato que llena aún más de tensión este tema, que es el hecho que el presidente Sisi de Egipto dijo que posterga su viaje a Estados Unidos. Y esto claramente tiene que ver con el hecho de no estar de acuerdo, prim facie, con el plan de Donald Trump, ni siquiera al punto de discutirlo, porque envió a su canciller, pero ha rechazado la visita o ha relegado la visita para otro momento. Así que habrá que ver cómo reacciona Estados Unidos ante esta reacción de su aliado natural o uno de sus aliados naturales en la región. Particularmente lo que aquí también se piensa es que si bien el plan de Donald Trump de sacar a los palestinos de Gaza en general es un plan faraónico, es un plan difícil, complejo, de muy difícil materialización, pero es un plan que cambiaría la ecuación, cambiaría el eje de la ecuación y por lo tanto podría dar una renovada vida a un proceso de paz completamente alicaído entre palestinos e israelíes. Ujú. Y por otro lado, tengamos en cuenta un dato que no es menor, un dato sumamente importante. La Autoridad Nacional Palestina, desde el día de ayer, anuló o va a anular o va a dejar de entregar todo tipo de estipendios, indemnizaciones, dineros o como se lo quiera llamar a las familias de los terroristas encarcelados, muertos o prisioneros por Israel. Esto es un golpe muy duro para el Hamas, que ya ha salido a repudiar esta medida de la Autoridad Nacional Palestina, pero es una medida muy esperada por Israel y muy esperada también por los Estados Unidos y que está demostrando claramente que si Mahmoud Abbas lo hace ahora y no lo hizo durante el gobierno de Biden o no lo hizo en anteriores gobiernos, es porque está sintiendo la presión de lo que podría implicar ponerse Estados Unidos en contra si siguen apoyando al Hamas islámico en cualquier forma y de cualquier manera. Esto lo que quiere decir es que el plan de Trump, por más que parezca grotesco, por más que parezca agresivo, por más que parezca duro o impracticable, está generando fisuras importantes en ese bloque de resistencia que se ha presentado y que le ha dado al Hamas una legitimidad que hay que quitarle. Y esto es lo que busca justamente Donald Trump, quitarle la legitimidad al Hamas, separar los palestinos del Hamas y después que Israel pueda terminar en la medida que lo pueda hacer con la organización terrorista en la Franja de Gaza y quizás en el exterior también, Miguel. Natalio, una realidad sumamente dinámica la del Medio Oriente, con lo cual seguro en las próximas horas, los próximos días tendremos múltiples novedades. A seguir el día a día, a cuidar por favor su salud, que entre el cambio de temperaturas y la intensidad de esa tarea, claro, algo afecta. Un abrazo grande. Y muchas gracias, Miguel. Que estén muy bien. Gracias por todo. El profesor Natalio Steiner, Panorama de Noticias de Israel.